Buenos días. A lo largo de algunos cientos de años y de manera intensa en las últimas 4 décadas, los científicos han descubierto una estrecha relación entre lo que pasa en el tracto gastrointestinal y el funcionamiento del sistema nervioso central, confirmando la existencia de una comunicación bidireccional entre los intestinos y el cerebro. Esto es, las alteraciones en el cerebro afectan el funcionamiento de los intestinos, particularmente el sistema nervioso entérico, y las alteraciones en los intestinos afectan el funcionamiento del cerebro y de otras secciones del sistema nervioso central. Las repercusiones para la homeostasis sistémica son enormes, como podrán ustedes imaginar. Esta comunicación es todo menos sencilla e involucra numerosos elementos, de los cuales tocaremos solamente unos cuantos en esta plática, particularmente los que involucran a la microbiota colónica. El desarrollo de la microbiota en los diversos nichos del cuerpo humano a lo largo de la vida coincide con periodos sensibles en el desarrollo de los sistemas corporales, incluyendo 3 que son relevantes para nuestra plática: el sistema inmunitario, el eje hipotalámico pituitario adrenal y los cambios en el cerebro. En el periodo prenatal se han identificado tanto asociaciones como correlaciones entre la composición de la microbiota materna y varios procesos del desarrollo cerebral en el feto, como los que ven aquí. Y en la vida extrauterina temprana destacan las interesantes correlaciones entre la composición de la microbiota en la niñez y el temperamento, la actividad funcional y la conectividad en el cerebro, así como la función cognitiva. Durante la adolescencia se registra una tormenta de fluctuaciones hormonales que está acompañada de enormes cambios estructurales en recorte, mielinización y volumen en varias regiones cerebrales, así como cambios en su conectividad funcional, que se correlacionan también con alteraciones en la riqueza y abundancia de la microbiota, lo que, según se cree, puede alterar la cognición, el comportamiento social y la ansiedad en esta etapa crítica, extendiéndose hasta bien entrada la vida adulta. Con el envejecimiento tenemos una plétora de cambios, tanto genéticos como celulares, además de un desequilibrio en factores de crecimiento e inmunitarios, neurotransmisores y receptores, que desemboca en la interrupción de la homeostasis, reflejada como cambios en la fisiología gastrointestinal y degeneración del sistema nervioso entérico, y que finalmente van a acelerar el deterioro de la microbiota colónica, tanto en su composición como en su función. El producto final de todo esto es lo que denominamos inflama-envejecimiento, un estado proinflamatorio crónico de bajo grado, acompañado de un declive en la inmunidad adaptativa, que contribuye al desarrollo de los desórdenes neurológicos y metabólicos que asociamos con la edad. En el adulto sano, la microbiota colónica existe en un estado de simbiosis con su anfitrión, producto de la coevolución, y codifica casi 10 millones de genes funcionales que empequeñece al genoma humano. Dentro de las funciones microbianas establecidas en el microbioma colónico humano, se encuentran las rutas para el metabolismo de los carbohidratos complejos que producen los ácidos grasos de cadena corta, lípidos antiinflamatorios y antiproliferadores que representan un sustrato energético esencial para el epitelio colónico y que tienen bioactividad a nivel sistémico. Otros metabolitos bioactivos de origen microbiano incluyen vitaminas, hormonas, moléculas de señalización neurológica y una gran variedad de otros productos. Es precisamente esta rica diversidad de moléculas bioactivas la que nos ha permitido darnos cuenta de que muchos aspectos críticos de la fisiología humana están ligados a la microbiota. Gracias a la presencia y metabolismo de una microbiota que asociamos con la salud, los humanos obtenemos diversos beneficios, como son el desarrollo del sistema nervioso, la maduración y educación del sistema inmunitario, incluyendo la protección contra los microorganismos patogénicos y el metabolismo de compuestos xenobióticos, la renovación del epitelio mucoso, la recuperación de las lesiones epiteliales, la angiogénesis y la integridad de la función barrera, la producción de sustratos energéticos y vitaminas, y la regulación del apetito y del comportamiento, por mencionar algunos. Las perturbaciones en la microbiota colónica o disbiosis se han asociado con muchas enfermedades crónicas como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la esclerosis múltiple, la enfermedad renal crónica, la aterosclerosis y otros problemas cardiovasculares, así como los desórdenes neurológicos, por mencionar tan solo unos cuantos. La modulación de la composición y la función de la microbiota intestinal gracias a la alimentación que una persona sigue resulta en consecuencias benéficas o dañinas para la salud. Esto puede deberse a los efectos inmunomoduladores de la microbiota modificada, a los efectos en la expresión génica del anfitrión
o como una consecuencia de las alteraciones en los tipos y concentraciones de metabolitos producidos por la microbiota, los cuales pueden actuar de manera local o sistémica. El sistema complejo y multifacético de la comunicación tracto gastrointestinal-cerebro asegura no solamente el mantenimiento y la coordinación de las funciones gastrointestinales para apoyar los procesos fisiológicos, sino que también permite la retroalimentación desde el tracto, especialmente los intestinos, para ejercer efectos profundos en el comportamiento motivado por el estado de ánimo y en las funciones cognitivas superiores. Como ven aquí, el enlace entre las funciones intestinales por un lado y los procesos emocionales y cognitivos por el otro se logra a través de proyecciones neurales tanto aferentes como eferentes. Las conexiones aferentes desde el sistema nervioso entérico a otros órganos y el sistema nervioso central se muestran a la izquierda, mientras que las conexiones eferentes desde el sistema nervioso central están a la derecha. El intestino delgado y el intestino grueso contienen circuitos reflejos del sistema nervioso entérico, incluyendo neuronas e interneuronas motoras, así como neuronas sensoriales. Las rutas del tracto gastrointestinal se proyectan hacia afuera vía las neuronas intestinofugales, hacia el sistema nervioso central, los ganglios simpáticos, la vesícula biliar, el páncreas y la tráquea. Las rutas desde el sistema nervioso central alcanzan al sistema nervioso entérico y a los tejidos efectores gastrointestinales a través del nervio vago, así como las rutas simpática y pélvica. Los flujos de salida medular vagal y espinal pélvico incluyen neuronas preentéricas que terminan en los ganglios entéricos y la mayoría de las neuronas simpáticas que se proyectan en los intestinos con los cuerpos celulares en los ganglios prevertebrales también son neuronas preentéricas. Los estudios de los últimos años han proporcionado evidencia de que la población microbiana en el intestino tiene una influencia significativa en el eje intestino-cerebro, jugando un papel importante en las funciones de las células epiteliales, la motilidad gastrointestinal, la sensibilidad visceral y lo que resulta especialmente interesante en la percepción y el comportamiento. La comunicación de la microbiota se realiza no solamente con el sistema nervioso entérico, sino también con el sistema nervioso central, vía rutas neurales, neuroendocrinas, neuroinmunes y humorales. Dentro de las rutas neurales se sabe que al interior del intestino, la señalización de la microbiota a la neurona depende de la señalización dentro del sistema nervioso entérico vía sus principales neurotransmisores, epinefrina, norepinefrina y acetilcolina, y vía las neuronas aferentes y eferentes que inervan el intestino. Estimulando el nervio vago, la microbiota puede enviar y recibir señales hacia y desde el cerebro. La segunda ruta de comunicación microbiota-cerebro es la ruta del metabolismo de la serotonina y el triptófano. La serotonina periférica está involucrada en la regulación de las secreciones gastrointestinales, la motilidad intestinal y la percepción del dolor. En el cerebro juega un papel importante al mantener el estado de ánimo y la cognición. Por tanto, las alteraciones en la transmisión de la serotonina están detrás de los síntomas patológicos, tanto de algunos desórdenes gastrointestinales como psiquiátricos, y puede explicar el que exista una alta comorbilidad entre ellos. La síntesis de serotonina en el cerebro depende de la disponibilidad de su precursor, el aminoácido triptófano proveniente de la alimentación. La microbiota entérica tiene un papel potencial en la disponibilidad y metabolismo del triptófano al tener la capacidad para convertirlo en varios tipos de metabolitos, incluyendo serotonina, con lo que tiene un efecto indirecto en las concentraciones de serotonina en el cerebro. Adicionalmente, algunas bacterias colónicas promueven la biosíntesis de serotonina por las células enterocromafinas en el colon, con lo que también se demuestra un efecto directo. Una tercera ruta de comunicación entre la microbiota y el cerebro es la señalización enteroendocrina. Los subproductos metabolitos bacterianos que entran en contacto con el epitelio intestinal estimulan a las células enteroendocrinas para producir varios neuropéptidos, que además del péptido YY y la colecistoquinina, incluyen el neuropéptido Y, los péptidos tipo glucagón 1 y 2, así como la sustancia P. La cuarta ruta de comunicación microbiota-cerebro es la del sistema inmunitario. Durante la homeostasis se mantiene un equilibrio entre la microbiota y el sistema inmunitario innato de la mucosa, pero las perturbaciones en la composición microbiana del intestino alteran este equilibrio, lo que resulta en la alteración de los perfiles de citocinas y deriva en el deterioro tanto del comportamiento como de la cognición, incluyendo alteraciones de los ritmos cardíacos y del apetito. Adicionalmente, las alteraciones en este sistema han sido implicadas en varios desórdenes psiquiátricos y del neurodesarrollo.
Finalmente, una quinta ruta de comunicación entre la microbiota y el cerebro es aquella que involucra a otros metabolitos bacterianos como los ácidos grasos de cadena corta, que al traslocarse desde la mucosa intestinal a la circulación sistémica, tienen el potencial para interferir con la regulación inmunitaria y la función del sistema nervioso central. Como ejemplo de la importancia de estos procesos en los humanos, veamos cómo es que la microbiota intestinal puede contribuir a modular la respuesta central al estrés, un problema en muchos de nuestros pacientes generado por su estado de salud, por la perspectiva del tratamiento y de su costo, problemas personales o laborales, etc. De las 7.000 cepas bacterianas que encontramos en el colon humano promedio, muchas de ellas, además de otros microorganismos con los que conviven, son capaces de sintetizar y liberar neurotransmisores y neuromoduladores. Tomen nota del recuadro en donde se muestra que varias especies de Lactobacillus y Bifidobacterium pueden producir el ácido gamma-aminobutírico. Escherichia, Bacillus y Saccharomyces pueden producir norepinefrina. Cándida, Streptococcus, Escherichia y Enterococcus pueden producir serotonina. Bacillus son capaces de producir dopamina y Lactobacillus también producen acetilcolina. Estos neurotransmisores sintetizados por la microbiota pueden cruzar la capa mucosa intestinal y mediar efectos de manera local o viajar en el torrente sanguíneo e impactar directamente los eventos fisiológicos en el cerebro. Muchos integrantes de la microbiota también pueden secretar químicos bioactivos como las bacteriocinas, los ácidos biliares secundarios, la colina y los ácidos grasos de cadena corta, capaces de mediar eventos epigenéticos a los que se acreditan sus propiedades neuroactivas. Al promoverse la liberación de neuropéptidos y hormonas por las células enteroendocrinas por la acción de la microbiota, moléculas como grelina, gastrina, orexina, galanina, colecistoquinina, leptina y neuropéptido Y pueden influir en la comunicación neural periférica y actuar también de manera central para influir en el comportamiento, incluyendo la regulación de la actividad del eje hipotalámico pituitaria adrenal o HPA y la neuroinflamación, al afectar a los macrófagos residentes y a la microglía, que son parte del sistema inmunitario en el sistema nervioso y que incluyen a los astrocitos, que una vez activados, activan la defensa cerebral. Les recuerdo que el estrés psicológico agudo o crónico activa el sistema inmunitario como si se tratara de una amenaza física, y esto desencadena la activación del eje HPA y la neuroinflamación. Los estudios de imagen en humanos a partir de la adolescencia han confirmado que durante este periodo y hasta los 40 años hay un proceso de remodelación cerebral con pérdida de materia gris, reducciones importantes en porciones del lóbulo temporal y en las regiones corticales hacia el final del periodo, asociados al recorte de sinapsis, posiblemente vía la interacción microglial, y esto puede agravarse al tener una microbiota colónica disbiótica con el estrés y el uso de fármacos. El proceso de diversificación y enriquecimiento de la microbiota colónica en este periodo depende en gran medida del patrón de alimentación, que desafortunadamente suele ser subóptimo. Y en la vida adulta, la microbiota se estabiliza y diversifica, con lo que puede resistir a los elementos ambientales deteriorantes como el estrés o el uso de fármacos, incluyendo los antibióticos, que pueden emplearse de manera inadecuada con mucha frecuencia. Una microbiota sana que depende de la alimentación resulta esencial para prevenir los efectos del estrés. Sin embargo, a medida que envejecemos, la diversidad y estabilidad de la microbiota disminuyen, lo que se acompaña de un incremento en el número, tamaño y actividad de la microglía, y esta combinación deriva en el inflame envejecimiento del que hablé al principio y que se asocia con varias enfermedades neurodegenerativas. Así, la alimentación es la base para mantener la microbiota, que contribuya a mantener la homeostasis inmunoneural y prevenir las enfermedades neurodegenerativas a lo largo de la vida. Hay muchos factores que poseen un efecto modulador, tanto en el cerebro como en la microbiota, como son el estatus socioeconómico, la alimentación, los factores genéticos, los factores congénitos, los factores ambientales, el nivel de actividad física, los medicamentos y la modalidad de nacimiento, entre otros. Y este conjunto de efectos se va a traducir en afectaciones al comportamiento, derivados de las perturbaciones al eje microbiota, intestino-cerebro. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no me es posible profundizar en esto, pero lo que sí puedo comentarles es que existe una lista importante de enfermedades en las que esta regulación o modulación del eje microbiota-intestino-cerebro tiene un papel definitivo en los abordajes terapéuticos. Pueden apreciar que este listado incluye condiciones tanto neurológicas como metabólicas e inmunitarias, lo que pone de manifiesto, al menos para un servidor,
que estamos hablando de un eje anatómico funcional de gran relevancia para el sistema de salud, pues hay enfermedades tanto agudas como crónicas que pueden llegar a críticas, por supuesto, y que implican una gran responsabilidad por parte de todos los profesionales involucrados para tratar de prevenirlas y, en su caso, corregirlas de ser posible o contribuir a mejorar significativamente la calidad de vida de quienes las padecen. Como profesionales de la nutrición tenemos la capacidad de diseñar abordajes que permitan promover la eubiosis de la microbiota, que al tener un metabolismo apropiado puedan beneficiar a las personas vía la señalización del eje microbiota intestino-cerebro, principalmente a través de la alimentación personalizada que incluya nutrimentos y no nutrimentos con potencial prebiótico. Las estrategias para afectar el microbioma o directamente al anfitrión a través de la suplementación con bacterias y otros organismos vivos o la exclusión de los mismos incluyen el trasplante de microbiota fecal, los tratamientos con probióticos tradicionales o con los denominados probióticos de próxima generación, hechos a la medida, así como la eliminación dirigida de miembros particulares de la microbiota, ya sea mediante antibióticos súper específicos o terapia con fagos que está en sus etapas iniciales. Adicionalmente, el anfitrión y potencialmente su microbioma pueden ser modulados gracias a la administración, reducción o bloqueo de los metabolitos de origen microbiano, a través de tratamientos con posbióticos o aquellos destinados a metabolizarlos o eliminarlos. Todas estas modalidades deben ahora ser consideradas por los profesionales de la nutrición para que, utilizadas solas o en combinación, contribuyan al mantenimiento o restablecimiento de la interfase anfitrión-microbiota. Ok. Para finalizar, veamos algunos ejemplos de condiciones de enfermedad en las que es posible mejorar la sintomatología e incluso promover la recuperación de los pacientes mediante protocolos dirigidos a la microbiota colónica. Veremos primero algunas condiciones neurológicas que encontramos en la práctica clínica. No voy a hablar de la condición en sí, enfocándome en los protocolos, confiando en que conocen los antecedentes anatómico-funcionales. Les pido tomen nota de que solemos encontrar especies o cepas similares en los abordajes de los diferentes grupos de enfermedades. Por ejemplo, en las condiciones neurológicas encontramos un grupo de probióticos o simbióticos que suelen ser diferentes de los que encontramos en las condiciones gastrointestinales, las renales, las respiratorias, etc. En segundo lugar, cada condición de enfermedad se caracteriza por determinadas alteraciones en la composición y las funciones de la microbiota, así que los protocolos en cada enfermedad están dirigidos a corregir dichas alteraciones. No olviden que el enemigo aquí es la disbiosis y sus consecuencias. Por último, también recuerden que este es un campo en evolución continua, por lo que es factible que si hablamos del tema en un año, nos encontremos con protocolos novedosos o más efectivos, así que hay que hacer un esfuerzo por mantenernos actualizados. Comencemos con la depresión y la ansiedad. En cuanto al uso de probióticos, hay muy pocos estudios y son exclusivamente en adultos, dominando los géneros bacterianos Lactobacillus y Bifidobacterium. El primer protocolo ha mostrado ser efectivo para disminuir el registro en el inventario de depresión de Beck, además de mostrar beneficios en algunos marcadores metabólicos como el nivel sérico de insulina, resistencia a la insulina y concentración de proteína C reactiva de alta sensibilidad, así como un incremento en glutatión. Muy recientemente se publicó el segundo protocolo, a base de un paraprobiótico, que les recuerdo es un organismo probiótico muerto, inactivado con tratamiento térmico, que mostró mejoría en la depresión asociada al invierno en personas sanas, por lo que me permito compartirlo aquí en el entendido de que podría no ser efectivo en otras etiologías. El tercer protocolo, a base de un probiótico multicepa, ha mostrado efectividad en parámetros de la escala Leiden de sensibilidad a la depresión, en particular los comportamientos agresivos o la rumiación. El cuarto protocolo ha sido empleado en varios estudios y registra disminuciones en depresión, ansiedad y agresividad en el listado de síntomas de Hopkins y en la escala de depresión y ansiedad hospitalaria, así como un menor nivel de cortisol libre urinario. Por último, les muestro un protocolo desarrollado en Nueva Zelanda, en donde este abordaje disminuyó los índices de ansiedad en mujeres embarazadas y se administró por un año sin efectos nocivos. Cabe hacer mención que, de acuerdo a la revisión sistemática más reciente sobre probióticos para la ansiedad, las diferentes cepas de Lactobacillus rhamnosus tienen alto potencial clínico,
conforme a los resultados experimentales, así que es muy posible que aparezcan protocolos adicionales en poco tiempo. Otro ejemplo, el desorden de déficit de atención e hiperactividad, que aunque está en debate, como saben, sigue empleándose como entidad clínica. Llama poderosamente la atención la notable falta de estudios clínicos sobre el uso de terapias dirigidas a la microbiota en estos pacientes. Hasta el momento hay un solo estudio con resultados significativos en el que se realizó un seguimiento por 13 años a una cohorte de infantes a quienes se administró un probiótico durante los primeros 6 meses de vida con este protocolo y se comparó con los controles, reportando hallazgos muy interesantes como un 0% de casos de ADHD contra 17% en los controles a los 13 años. Un incremento en especies del género Bifidobacterium a los 6 meses en comparación con los infantes afectados y una mayor integridad en las uniones estrechas, así como en la producción de mucina e inmunoglobulina A, lo que se traduce en mayor eficiencia en la función barrera, lo que previene la translocación microbiana. Adicionalmente, en el caso de trastornos gastrointestinales asociados a esta condición, hay otra serie de protocolos enfocados a los mismos y que emplean una interesante diversidad de probióticos, prebióticos y simbióticos diferentes a los que ven aquí. Un ejemplo muy interesante y que es objeto de intensas investigaciones es la esclerosis múltiple. Dentro de los pocos protocolos con probióticos que se han probado a nivel clínico, les comparto estos para adultos. El primero de ellos es un tratamiento multicepa por 12 semanas, que efectivamente reduce algunos biomarcadores proinflamatorios, como la expresión génica de la interleucina 8 y del factor de necrosis tumoral alfa en los pacientes. Adicionalmente, mejoró los parámetros en la escala expandida del estado de discapacidad y en los parámetros de salud mental, aunque en menor grado en los marcadores de resistencia a la insulina o del metabolismo de los lípidos. El segundo utiliza uno de los probióticos más conocidos a nivel mundial, el BSL-3, que administrado por 2 meses disminuye algunos taxones bacterianos asociados con la disbiosis de la esclerosis múltiple, como los géneros Akkermansia, Dorea y Blautia. Adicionalmente, incrementa la abundancia de Lactobacillus y Bifidobacterium y disminuye la frecuencia de monocitos inflamatorios, lo que se asocia con una menor expresión de genes proinflamatorios y de alelos de riesgo. La enfermedad de Alzheimer es apasionante por su larguísimo periodo fisiopatológico y diversidad fenotípica, que abre la puerta a interesantes abordajes preventivos y terapéuticos. ¿Recuerdan los protocolos que vimos hace un momento para la esclerosis múltiple? Bueno, pues uno de ellos se ha probado también en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y los resultados son similares, destacándose una mejoría en los resultados del mini examen del estado mental y en algunos marcadores metabólicos como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la resistencia a la insulina y los triglicéridos en suero. Existen varios estudios experimentales que están identificando algunas cepas microbianas adicionales que potencialmente contribuyen a revertir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, pero hasta el momento no hay estudios clínicos que me permitan compartir dicha información aquí. Es importante mencionar que se ha confirmado también experimentalmente que la presencia de los ácidos grasos de cadena corta, producto del metabolismo de algunos miembros de la microbiota colónica, como los ácidos valérico, butírico y propiónico, atenúa el desdoblamiento de los péptidos amiloides A-beta en agregados neurotóxicos, además de disminuir la neuroinflamación y la desacetilación de histonas, lo que se traduce en resiliencia a los fenotipos de la enfermedad de Alzheimer. Por ello, resulta muy atractivo el proporcionar fibra dietética fermentable a estos pacientes para promover aquellas especies bacterianas, más de un centenar, que producen ácidos grasos de cadena corta a lo largo de la vida de las personas como medida preventiva al desarrollo de la demencia. Aquí deseo mencionar adicionalmente que estudios muy recientes, empleando un modelo murino, han mostrado que el empleo de probióticos y ejercicio aeróbico es altamente efectivo en la remodelación de la microbiota, así como en la reducción de las placas beta-amiloides en estos animales, lo que se traduce en un mejor desempeño en la prueba del laberinto de Morris. Estos resultados han motivado el inicio de varios estudios adicionales que se espera puedan conducir a ensayos clínicos en humanos en los próximos años. No obstante, la espera de los resultados de ninguna manera nos impide el recomendar la actividad física a nuestros pacientes de edad avanzada, igual que hacemos con los demás grupos de edad.
El último ejemplo de las condiciones neurológicas es la enfermedad de Parkinson. En cuanto a los tratamientos con probióticos, pueden ver aquí que se confirma este protocolo para adultos que ya hemos visto en otras afecciones neurológicas, como una combinación efectiva también para la enfermedad de Parkinson. En este estudio, publicado muy recientemente, se registra claramente una mejoría en la escala unificada de la enfermedad de Parkinson de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, y en concordancia con otros estudios, también hay una reducción en algunos parámetros bioquímicos de inflamación sistémica y resistencia a la insulina. El segundo protocolo es con un simbiótico multicepa que ha sido probado con éxito para regularizar la constipación en los pacientes con la enfermedad de Parkinson. No olvidemos que en estos pacientes la alimentación tiene un papel fundamental para el manejo, así que el uso de cualquier terapia dirigida a la microbiota deberá ir de la mano con la dietoterapia. Estudios preclínicos recientes confirman que el trasplante de microbiota fecal es un tratamiento con efectos neuroprotectores. Habrá que confirmar esto con pacientes de la enfermedad de Parkinson cuando se publiquen los resultados de algunos estudios clínicos en curso. Como comenté hace un rato, hay algunas condiciones metabólicas que poseen un importante componente neurológico que involucra al eje microbiota intestino-cerebro. Así que veamos para finalizar un par de enfermedades sumamente importantes para nosotros. Una de ellas es la obesidad o enfermedad crónica basada en la adiposidad, como se le denomina actualmente. En esta condición, una de las que más se ha estudiado en relación a la microbiota y por lo tanto hay una diversidad abrumadora de abordajes, de los cuales tienen aquí una selección de los que han mostrado mayor efectividad. Es importante mencionar que en los pacientes adultos se registra un alto grado de variabilidad interindividual en los resultados de las intervenciones, lo que ha generado una llamada de atención para incluir una caracterización del genoma en los participantes para investigaciones futuras. Dentro de los protocolos unicepa se distingue la especie Lactobacillus gasseri, en particular las dos cepas que ven aquí. La primera de las cepas incluida en una bebida fermentada reporta una disminución tanto en tejido adiposo subcutáneo como visceral, valorado por tomografía computada, así como en el peso corporal. La segunda cepa ingerida en cápsulas reporta una disminución significativa en tejido adiposo visceral y en la circunferencia de cintura de personas entre los 20 y los 75 años de edad, sobre todo cuando se ingiere la dosis mayor. La tercera cepa de Lactobacillus plantarum se aisló originalmente del tracto gastrointestinal de niños sanos y se incorporó a un queso semiduro para administrarlo a adultos con obesidad e hipertensión por 3 semanas, en conjunto con un régimen hipoenergético de alimentación. Los beneficios incluyen una disminución en la masa de tejido adiposo, el índice de masa corporal y la tensión arterial sistólica. Incluye este protocolo porque nos muestra el potencial de incluir probióticos en los alimentos comunes. Un protocolo unicepa adicional en adultos emplea una cepa muerta de Bifidobacterium animalis lactis y es interesante porque muestra que es posible emplear organismos probióticos no viables para disminuir el tejido adiposo visceral. En cuanto a los protocolos multicepa, 200 gramos al día de un yogur adicionado con cepas de Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis y Lactobacillus casei, como parte de un régimen controlado de alimentación, contribuyen a una reducción en la masa adiposa central y del índice de masa corporal, así como a cambios en la expresión de algunos genes proinflamatorios en personas con sobrepeso y obesidad entre los 20 y los 50 años de edad. Nuevamente vemos la incorporación de los probióticos a un alimento común. A la derecha pueden ver un protocolo adicional que incluye un probiótico con 9 cepas de Bifidobacterium y Lactobacillus y que probado en 2 dosificaciones con un orden de magnitud de diferencia antes del desayuno y antes de acostarse por 12 semanas, reporta una disminución en el peso corporal, la masa de tejido adiposo y el índice de masa corporal para ambas dosis, así como en algunos marcadores inflamatorios, con mejoría adicional en los marcadores lipídicos con la dosis mayor, en mujeres posmenopáusicas con obesidad. Pueden ver que están apareciendo protocolos para poblaciones específicas, lo que es bueno para nosotros. En cuanto a los simbióticos, les comparto un protocolo que incluye una cepa de Lactobacillus rhamnosus e inulina, que mostró efectividad en la pérdida y mantenimiento del peso perdido en mujeres obesas, pero no en los hombres obesos, cuando se combina con una dieta levemente hipoenergética por 12 semanas y con una dieta de mantenimiento por 12 semanas más.
En cuanto a los protocolos exclusivamente con prebióticos, ingerir 21 gramos al día de oligofructosa en conjunto con una dieta controlada ha probado ser efectivo para disminuir el peso, la masa de tejido adiposo y los valores postprandiales de grelina en adultos con sobrepeso y obesidad. Adicionalmente, la combinación de oligofructosa e inulina se ha empleado con éxito en pacientes adultos, que en las cantidades señaladas se asocia con una disminución del hambre y del apetito, así como con un incremento en la abundancia relativa de Bifidobacterium en la microbiota colónica. En cuanto a los pacientes pediátricos, que también muestran una alta variabilidad interindividual en los resultados, existen protocolos tanto unicepa como multicepa. La cepa Lactobacillus rhamnosus GG es, sin lugar a dudas, uno de los probióticos más populares, tanto entre los grupos de investigación como entre los profesionales de la salud e incluso con los consumidores. Aquí tenemos dos protocolos dirigidos a pacientes pediátricos, pero se destaca el primero de ellos, que se utiliza en el mes previo al parto, administrándolo a la embarazada, y luego del parto se administra a la madre o al infante dependiendo de la modalidad de alimentación, con leche materna o con fórmula. Esto es interesante porque muestra el potencial benéfico de cuidar la microbiota materna para prevenir enfermedades en los hijos. Luego de seguimiento por 10 años, se concluyó que el probiótico perinatal contribuye a aminorar el riesgo de ganancia excesiva de peso en el producto durante los primeros 2 a 4 años de vida extrauterina. El uso de la cepa Shirota de la especie Lactobacillus casei, utilizada en bebidas fermentadas comerciales luego de un periodo de ejercicio y dieta controlada, contribuye a la remodelación de los taxones bacterianos, así como a un incremento en las lipoproteínas de alta densidad y a una disminución modesta del peso corporal. Una tercera cepa, en este caso de Bifidobacterium pseudocatenatulum, se ha empleado con éxito en niños obesos entre los 10 y los 15 años con resistencia a la insulina, reportándose una mejoría significativa en los marcadores inflamatorios y en el perfil lipídico, así como en el índice de masa corporal. Pasemos ahora a los protocolos multicepa y simbióticos a la derecha. En el primero de ellos se emplean 4 cepas de Lactobacillus, 2 de Bifidobacterium y una de Streptococcus, en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, en conjunto con fructooligosacáridos y 3 vitaminas en una cápsula. Luego de seguir su patrón de alimentación y ejercicio usual por 8 semanas, que es un periodo bastante breve, se registró una disminución significativa en la circunferencia de cintura y en la relación cintura-cadera, así como en algunos marcadores lipídicos en suero. En concordancia con esto, un protocolo más reciente, empleando 2 cepas de Lactobacillus, 2 cepas de Bifidobacterium y una más de Enterococcus, también con fructooligosacáridos, en conjunto con una dieta hipoenergética y recomendaciones de ejercicio diario por solamente 4 semanas, reporta una disminución significativa tanto en los parámetros antropométricos como bioquímicos, incluyendo el perfil lipídico y los indicadores de estrés oxidante. El último protocolo multicepa, empleando BSL-3 con la composición original, se ha utilizado con una tasa similar de éxito al protocolo anterior, haciendo énfasis en el manejo de una dosis en base a la edad de los pacientes, algo que verán periódicamente en los protocolos para pacientes pediátricos. Finalmente, este protocolo prebiótico con una combinación de inulina y oligofructosa por 16 semanas como complemento a la alimentación normal en la adolescencia temprana contribuye a una reducción del apetito subjetivo, aún frente a la posibilidad de alimentarse ad libitum. El último ejemplo que les presento es una de las condiciones que vemos más comúnmente en la consulta, el síndrome del intestino irritable. En adultos con este síndrome se han probado múltiples protocolos, de los cuales les presento aquí una selección de aquellos con reportes más efectivos y consistentes, conforme a las recientes revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se distingue el producto BSL-3 con mayor respaldo documentado, así como los tratamientos multicepa, aunque con heterogeneidad en la duración, como pueden ver. Cepas de 2 especies bien conocidas, Bifidobacterium infantis y Lactobacillus rhamnosus, se han reportado con buenos desenlaces como abordaje unicepa. En todo caso, parece ser que hay mejores resultados, esto es, una clara disminución de los síntomas empleando múltiples cepas y no cepas individuales. Adicionalmente, se ha desarrollado un protocolo dirigido a pacientes adultos con un fenotipo de síndrome del intestino irritable con cuadro diarreico y que se distingue por emplear un potencial probiótico de próxima generación, Lactobacillus gazeris BNR17, obtenido a partir de la leche humana.
Un porcentaje significativo de los pacientes reporta una mejoría en el dolor abdominal, la distensión, la frecuencia de defecación y en general en la calidad de vida. En cuanto al uso exclusivo de prebióticos, existe a la fecha un solo protocolo con buenos resultados en adultos, consistente en una mezcla de transgalacto-oligosacáridos preparados por acción enzimática a partir de lactosa mediante un cultivo con Bifidobacterium bifidum NSIMB 41171. Les comparto un segundo protocolo con fructanos de cadena corta tipo inulina que también ha reportado resultados consistentes en estos pacientes. En pacientes pediátricos hay varios estudios que apoyan el uso de Lactobacillus rhamnosus GG, por lo que lo incluyo aquí, pero las revisiones más recientes apoyan el uso del BSL-3 también en esta población, modificando la dosis en base a la edad del paciente. Bueno, aquí les dejo algunas ideas finales que confío cumplan la función de conclusiones prácticas sobre esta charla. La microbiota colónica es única en cada persona, cuyas composición y funciones dependen de múltiples factores, ajustándose constantemente a lo largo de la vida. La enorme variabilidad interindividual nos obliga a evitar la tentación de hacer recomendaciones generales y, en cambio, basarnos en los pilares de la nutrición de precisión o personalizada. El correcto funcionamiento del eje anatómico funcional intestino-cerebro involucra tanto a los componentes del cuerpo humano como al metabolismo microbiano en eubiosis. Recuerden, la microbiota tiene un metabolismo sumamente complejo que nos aporta una amplia diversidad de moléculas bioactivas que funcionan como señales a muchos niveles para regular la fisiología humana. La disbiosis de la microbiota colónica, por lo tanto, afecta múltiples funciones gastrointestinales, inmunitarias y neurológicas que se traducen en la pérdida de la homeostasis de los sistemas nerviosos central y entérico, por lo que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para corregir dicha condición. La disbiosis detona una cascada de eventos dañinos que son reversibles principalmente mediante el manejo apropiado de la alimentación, y esta debe ser nuestra primera línea de acción. Los abordajes dirigidos a la microbiota tienen el potencial para prevenir y tratar diversas enfermedades neurológicas y en otros sistemas corporales y deben ser diseñados con base al contexto único de cada paciente y la evidencia preclínica y clínica que permita la sinergia terapéutica y una mejor calidad de vida. Como complemento a un patrón de alimentación que incluya nutrimentos y otras moléculas con propiedades prebióticas, el uso de probióticos, simbióticos, paraprobióticos, posbióticos y trasplantes de microbiota son herramientas cuya utilidad terapéutica ha sido reconocida por los médicos, los farmacéuticos y los nutriólogos. Hagamos un esfuerzo por integrar estas herramientas a nuestro trabajo diario. Bueno, creo que con esto se dan una idea del potencial que tienen los diversos abordajes dirigidos a la microbiota, apropiados al contexto individual de cada paciente en el mantenimiento de comunidades microbianas asociadas con la salud en el tracto gastrointestinal, especialmente el intestino grueso, así como de la relevancia de prevenir y corregir la disbiosis en la misma con la meta de contribuir a la homeostasis de los diversos ejes anatómico-funcionales en el cuerpo humano, particularmente el eje microbiota intestino-cerebro. Agradezco profundamente su atención y quedo a sus órdenes para alguna pregunta o comentario.